El tema de la clase de hoy es conceptos, leyes y explicación científica, ¿no? Esto está en la bibliografía, a partir, no sé si ahí llegan a ver la bibliografía, a partir de la página, ya les digo, 86, digamos, del PDF que les compartimos nosotros, en esta selección de capítulos del libro de Gregorio Klimovsky y Cecilia Hidalgo que se llama La inexplicable sociedad. Si ustedes, alguno se copó con la primera parte de la materia y miró algunos de los materiales complementarios, les habíamos dejado una entrevista a Gregorio Klimovsky, porque Klimovsky es de la Argentina y probablemente de Latinoamérica el epistemólogo más importante. Fue quien, digamos, trajo esta corriente filosófica relacionada con la filosofía de la ciencia, que es la epistemología. Klimovsky murió ya hace unos cuantos años, pero fue, digamos, quien fundó esta perspectiva en nuestro país. Y bueno, Andrea trabajó en algún momento con el grupo de trabajo de Gregorio Klimovsky y de Felix Schuster, y yo ahora en el doctorado trabajo también con, digamos, quienes continuaron su labor ahí en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Para que sepan que esta perspectiva epistemológica sigue vigente y más o menos somos la gente que sigue trabajando en estos temas. De este libro de Klimovsky, Cecilia Hidalgo también es una epistemóloga importante, se dedica a varias cuestiones de conocimiento de ciencias sociales, ahora especialmente trabaja con modelos, ¿no? Específicamente con modelos climáticos y el tipo de construcción de conocimiento interdisciplinaria que hay en esos modelos. Pero bueno, eso es solo un dato biográfico. El libro tienen varios capítulos. Tienen el capítulo 3, donde vamos a ver algunos de los fundamentos del modelo de explicación científica, ¿no? Qué tipos de modelos de explicación científica hay. El capítulo 4, donde se desarrollan otros modelos de explicación científica diferentes de lo que vamos a llamar modelo nomológico deductivo, ahora lo voy a explicar. El capítulo 6, donde hay una perspectiva más abstracta, digamos, no ya sobre la explicación científica, sino sobre los distintos términos que se usan en las ciencias sociales, ¿no? Y de qué manera se relacionan esos términos con la observación. Y en el capítulo 7, que es un poco más corto quizá, o bueno, que quizá menos importante que los dos primeros, ¿no? que el 4 y el 6. Que el 5 creo, el capítulo 7, perdón, el capítulo 3 y el capítulo 4 son los más importantes, porque son los que desarrollan la noción de explicación científica a partir del modelo nomológico deductivo y sus submodelos. El capítulo 6 y el capítulo 7 tienen otro tipo de consideraciones metateóricas más abstractas, ahora las vamos a ver. En el capítulo 6 se trabaja la noción de términos científicos, qué tipo de términos usan las ciencias en general y las ciencias sociales en particular, y en el capítulo 7 se presentan unas posiciones filosóficas relacionadas con el tipo de compromisos filosóficos que asumen las teorías científicas, o que asumen, se podría interpretar que asumen los científicos. Entonces se habla de realismo y antirrealismo. Esto es un poco más abstracto todavía que lo de los términos teóricos, pero ahora lo voy a explicar. Lo que yo hice para que sea un poco más simple el recorrido es invertir el orden de los capítulos que ustedes tienen que leer y empiezo por la cuestión de los términos científicos, sigo por la cuestión del realismo y el antirrealismo y luego paso a la noción de explicación científica. Pero para que quede claro, la noción de explicación científica está y modelos de explicación científica está en el capítulo 3 y 4 del libro de Klimovsky, aunque yo hago el recorrido por razones didácticas en el sentido directamente opuesto, digamos. Empiezo por el 6 y el 7 y después paso al 3 y el 4. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Perfecto. Bueno, de todos modos, lo que voy a presentar ahora, como ya les dije, está en los audios de cátedra, y si tienen muchas ganas de volver a escucharme hablando de este tema, está la misma presentación en PowerPoint con audio también en el entorno virtual, así que pueden escucharlo hasta que se lo memoricen si quieren. Bien,
El primer punto de nuestro recorrido es en relación a los términos científicos, ¿no? Las teorías científicas utilizan distintos conceptos, ¿no?, para explicar distintas parcelas de la realidad. Entre esos conceptos o esos términos, ¿no? Término es una palabra que justamente designa tipos de conceptos científicos, ¿no? Por ejemplo, átomo, electrón, estructura social, felino, son todos términos científicos, ¿no? Fíjense que no es necesariamente una sola palabra, ¿no? Porque si hablamos de ciencias sociales tendremos que decir cosas como estructuras sociales, es un término técnico de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, los términos son justamente estas palabras o expresiones que las ciencias utilizan para referirse a distintas entidades del mundo social, natural, dependiendo de qué ciencia estemos hablando. Dentro de los términos que utilizan las ciencias, de estas palabras o expresiones, podemos encontrar dos tipos: los términos empíricos y los términos teóricos, ¿no? Los términos empíricos, esta distinción es muy sencilla, pero es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque los términos empíricos se refieren a entidades o propiedades observables. El color de una cosa, la forma, la textura, son todas expresiones que justamente se comunican a través de términos empíricos, ¿no? ¿Por qué se llaman empíricos estos términos? Porque justamente son aquellas cosas, propiedades, objetos del mundo natural, del mundo natural y del mundo social, que percibimos a través de nuestras capacidades perceptivas o de medición, ¿no? Es decir, si yo digo, el termo pesa 1 kilo, ¿no? Bueno, eso es un término empírico, o lo describo a partir de términos empíricos, como el peso, ¿no? Pero eso es algo que no veo, digamos, con mis sentidos, ni puedo determinar simplemente por sostenerlo en mi mano. Necesito un instrumento de medición. No obstante, el instrumento de medición, por ejemplo, la balanza, es algo que yo puedo captar el resultado de esa medición a través de mis sentidos. Por eso es parte de los términos empíricos. Hoy hace, a ver, déjenme ver que mi celular me dice estas cosas. Hoy hace, ay, no me dice la temperatura, 27 grados, quizá más, ¿no? Bueno, que hoy hace 27 grados es una oración que yo comunico, digamos, un dato sobre la realidad captable a través de términos empíricos. Si bien no es que yo saco la mano y te digo que hace 27 grados, puedo usar un termómetro y como veo hasta dónde la barra de mercurio llega, ¿no?, en esa escalita, es un término empírico. Los términos teóricos, en cambio, se refieren a entidades y propiedades que no se pueden observar, que no se pueden medir directamente, como la temperatura, el peso, la altura, etc., ¿no? Los términos teóricos se usan en la ciencia para designar estas cosas que, si bien no las podemos ver, tocar o percibir, ¿no?, supuestamente tienen algún tipo de existencia, ¿no? Por ejemplo, la noción de átomo, ¿no?, es un término teórico, ¿no? La noción de estructura social es un término teórico. Yo no puedo ver la estructura social, puedo quizás observar algunas características medibles de la estructura social, como, no sé, el porcentaje de acceso de ciertos miembros de una clase a los cargos políticos, ¿no? O la relación, ¿no?, en números, ¿no?, la correlación entre el nivel de educación de los padres y el nivel de educación de los hijos. Pero todo eso que hace a la estructura social, ¿no?, y que se puede describir en términos empíricos, o al menos algunas partes de ellos, no me permite ver directamente la estructura social. Yo supongo que hay una estructura social que es la que da explicación, digamos, o da sentido a todos esos fenómenos. Lo mismo con el inconsciente, ¿no? Piensen en la noción de inconsciente que utilizan las teorías psicoanalíticas. A lo mejor algunos de ustedes van al psicólogo, ¿no?, un psicólogo que haga que trabaje a partir del psicoanálisis, de la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Entonces, en estas perspectivas, ¿cómo es que el psicólogo nos puede explicar, ¿no?, algún fenómeno que pasa en nuestras mentes y que no podemos alcanzar?
tratando de, a través de la palabra, de la expresión, incluso del relato de cosas como los sueños, ¿no? Mostrarnos, develarnos cuestiones que están en nuestro inconsciente, ¿no? No podemos ver el inconsciente, pero podemos quizás detectar, puede el psicólogo, ¿no? Nosotros particularmente, ¿no? Detectar o mostrar la correlación entre distintas representaciones que nosotros expresamos lingüísticamente con esa estructura mental, psicológica, qué sé yo, ¿no? Entonces, los términos empíricos son todos esos que se usan en las teorías científicas y que refieren a propiedades observables, el color, el peso, alguna medida, etcétera, ¿no? El olor, la textura, etcétera. Y los términos teóricos son aquellas palabras que en el discurso científico, palabras, frases, expresiones, que en el discurso científico se usan para designar entidades o propiedades inobservables, ¿no? Es decir, cuestiones que no se pueden medir directamente, como átomo, estructura social o inconsciente, ¿no? En relación a esta distinción entre términos teóricos y términos empíricos, o términos empíricos y términos teóricos, que fue como la presenté, se establecen, ¿no?, dos distintos tipos de actitudes científicas respecto de las entidades que esos términos designan, ¿no? Para pasar esto al castellano, ¿no? Los científicos pueden tener distintas creencias respecto de las cosas que estos términos mencionan, ¿no? Todos los científicos, sociólogos, matemáticos, biólogos, físicos nucleares, todos ellos estarían de acuerdo en principio que aquellas cosas a las cuales refieren los términos empíricos son cosas que existen, ¿no? O sea, que existen independientemente de nuestra mente, el color, el peso, el sabor, etc. Ahora bien, no todos los científicos están de acuerdo con que aquellas cosas designadas por los términos teóricos existen en el mismo sentido que existe el color, el sabor, etc. Es decir, aunque todos los científicos en general son realistas respecto de lo que designan los términos empíricos, rojo designa una propiedad del mundo, ¿no? Es decir, no es que yo digo rojo y me refiero a algo abstracto que construyo a partir de mi imaginación, ¿no? Rojo es algo que está en el mundo, algo es rojo, algo es áspero, ¿no? Algo es, no sé, duro, blando, etcétera, ¿no? Lo puedo ver con mis sentidos porque está en el mundo. Ahora, no todos los científicos tienen la misma actitud respecto de los términos teóricos. Es decir, hay científicos, muchos, que piensan que palabras como inconsciente, estructura social o electrón son palabras que no designan cosas que existen independientemente de la mente de los científicos, sino que designan justamente construcciones que les permiten a los científicos ampliar el conocimiento. En relación a las distintas actitudes que los científicos pueden tener respecto de los términos teóricos, porque respecto a los términos empíricos todos están de acuerdo que existen, porque si no estaríamos locos, ¿no? O sea, si rojo es una propiedad que correlativa a cada uno, no podríamos ponernos de acuerdo en nada, ¿no? Entonces, respecto a los términos empíricos, en general los científicos, salvo alguno que esté medio chiflado, están de acuerdo con que designan cosas que existen independientemente de nuestra mente. Ahora, respecto a los términos teóricos, hay distintas actitudes, ¿no? Distintas maneras de entenderlos. Los científicos o las perspectivas realistas creen que aquellos objetos designados por los términos teóricos existen. Es decir, un científico social realista cree que la estructura social existe, no que es una construcción teórica para entender ciertas características de la sociedad. Cree que existe una cosa, una mano invisible, ¿no? O algo así. En cambio, en el caso de los científicos o los filósofos antirrealistas, creen que cosas como átomo, electrón o inconsciente son conceptos que permiten resumir quizás muchas descripciones empíricas o relacionadas con descripciones empíricas, pero que no existen realmente, no hay una cosa como el electrón. En todo caso hay ciertas interacciones
eléctricas que se pueden detectar a partir de un proceso muy complejo que me permite ver trazas en una cámara de niebla, pero no existe una entidad en el mundo que sea el electrón. ¿No? Existen interacciones eléctricas, el electrón es un concepto abstracto, lo mismo estructura social. Entonces, hay actitudes realistas y actitudes antirrealistas, ¿no? Para la actitud realista, ¿no? Los términos teóricos son nombres de cosas que existen en el mundo. Digamos, existe el electrón, existe no sé, la estructura social, existe el inconsciente. Para las perspectivas antirrealistas, los términos teóricos permiten explicar fenómenos o procesos, o incluso referirnos a fenómenos o procesos muy complejos de una manera simplificada, ¿no? Nos permiten utilizar el lenguaje de una manera eficiente para explicar ciertos fenómenos del mundo, pero no refieren, ¿no? No hay una cosa en el mundo que corresponda con ese nombre o expresión del lenguaje. Sí hay una cosa en el mundo que corresponde con la expresión del lenguaje rojo, ¿no? Con la expresión del lenguaje duro, con la expresión, con la frase 15 kilos, ¿no? Pero no hay ninguna cosa en el mundo que sea el referente de la expresión inconsciente o estructura social. ¿Qué observación hace Klimovsky en ese capítulo que ustedes tienen que leer sobre realismo y antirrealismo, que es el capítulo 6? Lo que dice Klimovsky es que lo que tiene de ventajoso la actitud realista, ¿no? Es que posibilita el progreso de la ciencia, que nos permite justamente, estoy mirando si lo puse esto en algún lado, nos permite justamente, a ver, esperen, acá está. El realismo es una actitud que posibilita el progreso de la ciencia, porque justamente los términos teóricos nombran entidades teóricas, ¿no? Y la creencia en que esas entidades existen es favorable para el progreso de la ciencia, ¿no? Porque no está entendiendo la actividad científica como una mera ficción, como una mera producción de ficciones, sino como una actividad de representación de la realidad. En cambio, las actitudes antirrealistas, las que piensan que no refieren los términos teóricos, sino que solo refieren los términos empíricos, ¿no? Son actitudes que, o son posiciones, mejor dicho, las antirrealistas, que piensan que los términos teóricos no refieren, son ficciones y son herramientas para abreviar datos empíricos, ¿no? El instrumentalismo es una forma de antirrealismo, o es una manera de llamarle a ciertas perspectivas antirrealistas, que lo que consideran es que si bien átomo, estructura social, no refieren a nada, son términos útiles, ¿no? Para referirnos a una gran masa de datos empíricos y para operar sobre la realidad. Denme un segundo, me enchufó la compu. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos que ustedes recuerden de esta discusión que es bastante compleja y bastante abstracta? ¿No? Que, como vamos a ver, existen, ¿no?, términos empíricos y términos teóricos, tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales. Estructura social podría ser un término teórico de las ciencias sociales, ¿no? No sé, distintas maneras, expresiones de referirse a, no sé, tasas, índices, podrían considerarse términos empíricos en ciencias sociales, en economía, por ejemplo, ¿no? Porque se refieren a datos medibles empíricamente, ¿no? Y además de la distinción entre términos empíricos y términos teóricos, lo que queremos que recuerden es que la manera de entender filosóficamente a qué refieren los términos empíricos y los términos teóricos distingue entre dos posiciones, ¿no? La posición realista y la posición antirrealista. Las posiciones realistas son las que sostienen que los términos teóricos nombran entidades que existen realmente, aunque no se pueden observar, y las posiciones antirrealistas o instrumentalistas, que así las llama Klimovsky, son posiciones que creen que
Los términos teóricos no refieren a nada, son ficciones y permiten abreviar, en todo caso, datos empíricos, pero que no nombran nada que existe independientemente de la mente de los científicos, ¿no? Esto simplemente es lo que yo por lo menos quiero que recuerden. Hay algunas otras cosas que digo ahí en la presentación que les pueden servir, ahora la hago más corta. Todo eso está en el capítulo 7 de Klimovsky. Si ustedes miran la guía de lectura, esa que les dejé, a ver si mejor compartimos esta guía, esperemos un